Hola a todos, en este video les contaré por qué los ricos consiguen activos mientras que los pobres y la clase media consiguen pasivos que consideran activos. Y es que aunque aparentemente la diferencia entre un activo y un pasivo es tan sencilla, es tan evidente, uno puede ver cómo en la cotidianidad, en la vida diaria, realmente muchas personas se confunden entre una cosa y otra. Y es que comprender, tener clara la diferencia entre un activo y un pasivo y entender que debemos dedicarnos en nuestra vida a conseguir activos y no pasivos, si es que de verdad queremos mejorar nuestra situación económica, aumentar nuestros ingresos, tener un futuro con libertad financiera, un futuro en el cual no tengamos que trabajar por el dinero, sino que sea el dinero el que trabaje por nosotros. Entender esa diferencia es quizás una de las reglas más importantes o tal vez la regla más importante en las finanzas personales. Entender esta diferencia es tan relevante que, tal como lo dice Robert Kiyosaki, de quien estoy tomando como referencia su definición entre activos y pasivos, porque considero que es una de las más fáciles y sencillas de entender. Mientras los ricos se dedican a conseguir activos, los pobres y la clase media consiguen pasivos que consideran erróneamente activos, lo cual hace que su situación económica cada día, en vez de estar mejorando, se vuelva mucho más compleja. En una definición muy simple, un activo es algo que te da dinero, es algo que te mete dinero en los bolsillos día tras día, mes tras mes, año tras año. Mientras por su parte, un pasivo es algo que te quita dinero, es algo que te está sacando dinero de los bolsillos, es un gasto. Les decía antes que aparentemente la diferencia entre uno y otro es muy sencilla, ¿cierto? Pero digo que la gente tiende a tener una percepción equivocada entre uno y otro cuando consideran, por ejemplo, que un carro es un activo, cuando realmente un carro es un pasivo. Porque a pesar de que sea un capital que está ahí, digamos que ya lo hayan pagado y el capital este ahí es un capital que no te va a estar generando rendimiento, rentabilidades, sino todo lo contrario. Te está sacando dinero porque tenés que pagar en mantenimientos, en seguros, en una cantidad de cosas. Entonces miren que realmente no es algo que te da dinero, sino que te lo quita, o sea que no es un activo, sino un pasivo. A no ser, claro, que sea un carro que utilizas para trabajar, como por ejemplo un carro en estas plataformas o un taxi, porque ahí sí pasa de ser un pasivo a un activo porque es algo que te está dando dinero. Otro error muy común que comete la gente, y sé que ese es un tema muy polémico, es considerar que una casa que aún se la están pagando al banco es un activo, cuando realmente es un pasivo, porque miren que en la definición simple de un activo, que es algo que te da dinero, y un pasivo, que es algo que te lo quita, una vivienda que apenas se está pagando, te está sacando dinero mes tras mes para las cuotas, te saca también dinero para impuestos, para reparaciones. Entonces miren que no se puede considerar un activo, sino que realmente es un pasivo. Esa confusión entre activos y pasivos se da en parte por toda la educación que hemos recibido, por toda la educación que nos han dado en nuestras casas, colegios, universidades e incluso socialmente. Y es que uno puede ver, especialmente en los jóvenes que comienzan a trabajar, que casi siempre lo primero que hacen es adquirir un carro, o sea, un pasivo, cuando deberían de estar enfocados en adquirir activos. Y se escuchan también los comentarios de la gente, como que esta persona consiguió un carro, entonces le está yendo bien, está progresando, cuando realmente lo que está haciendo es llenar su estado financiero de pasivos. Es también importante que comprendamos que lo que define un activo de un pasivo no son las palabras, sino las cifras. Y es que si uno quiere confundirse, no es sino que se vaya a un diccionario a buscar la definición de cada uno de estos términos, porque puede que para un contador o un experto en finanzas esas definiciones tengan algún sentido, pero para la gente común, esos términos o esas definiciones más bien lo que hacen es confundirnos. Por esta razón es que debemos enfocarnos en las cifras más que en las definiciones, y entender cómo esas cifras nutren nuestro estado financiero, nutren nuestros pasivos y nuestros activos, si es que de verdad queremos alcanzar las metas financieras que todos tenemos. Para entender mejor esa diferencia entre pasivos y activos, imaginemos que nuestras cuentas diarias las vamos a dividir en dos bloques o en dos tablas. Una de esas tablas la vamos a llamar estado financiero o estado de pérdidas y ganancias, que no es más que tener ahí nuestros ingresos y nuestros gastos, o sea, cuánta plata nos entra y cuánta plata nos sale, y obviamente el resultado de cuánta plata nos queda. Y por otro lado tenemos la otra tabla, a la que vamos a llamar balance general, y se le dice así porque básicamente muestra el balance de los activos y los pasivos. O sea, imaginemos que simplemente tiene dos columnas, una columna que nos muestra los pasivos y otra columna que nos muestra, los activos. Esta tabla también es muy bacana porque muestra ese flujo de dinero desde la tabla de estado de pérdidas y ganancias. Entonces vemos cómo fluye el dinero para alimentar esta tabla, o sea, si se va a alimentar los pasivos o los activos. Otro término importante es el flujo de efectivo, que no es más que lo que les decía ahorita, es ver cómo fluye el dinero desde el estado financiero o estado de pérdidas y ganancias hacia el balance general, o sea, si se va a alimentar
los activos, que son inversiones que hacemos, que nos generan rentabilidad cada mes, por lo cual vamos a tener cada vez muchos más ingresos, o si por el contrario ese flujo de efectivo se va a alimentar los pasivos, o sea, a generarnos más gastos. Poder ver el comportamiento de ese flujo de efectivo es también muy interesante porque permite identificar a qué destina la gente su dinero, si lo dedica a invertir o lo dedica a generar gastos, o sea, a conseguir activos o pasivos. Y se puede ver que en el 80% de las familias lo que les espera es un futuro de trabajo arduo porque se dedican a conseguir erróneamente pasivos que consideran activos, como les decía al inicio, como carros o casas que van a estar pagando 15 o 20 años. Ese flujo de efectivo también es muy distinto entre los pobres, la clase media y los ricos. Uno puede ver que en los pobres desafortunadamente casi todo su salario se va en gastos básicos como son arriendo, pago de servicios, alimentación, transporte y ropa. En la clase media ese dinero se va a pago de impuestos, pago de la cuota del carro, pago de la cuota del apartamento, tarjetas de créditos, viajes costosos, entre otros. Por su parte, el flujo de efectivo de una persona rica muestra todo lo contrario, ya que no depende de un salario sino de diversos ingresos que provienen de sus inversiones, o sea, de sus activos. Y a pesar de que tenga gastos personales, deudas, todos esos temas, uno puede ver cómo su flujo de efectivo se va a engrosar cada vez más su columna de activos, que a la vez le van a generar nuevos ingresos. Entonces miren que se va volviendo como un círculo vicioso en el que cada vez crecen y crecen y crecen su columna de activos, y por eso es que son cada vez y cada vez más ricos. Además, los ricos también tienen muy claro que el activo más importante que tenemos todos los seres humanos es el tiempo, porque es uno de los recursos más limitados que tenemos y todas las cosas realmente las compramos con tiempo y no con dinero. Con este video solo pretendo que tengamos una idea general de qué es un activo y un pasivo, e intentar mostrarles que en nuestra cotidianidad, si en ocasiones tendemos a confundir un activo de un pasivo, especialmente cuando adquirimos una casa o una vivienda. Sé que con el tema de considerar la casa como un pasivo, cuando esta se debe, mucha gente no está de acuerdo, pero realmente si uno se va a la esencia de qué es un activo y qué es un pasivo, sí es un pasivo. Sin embargo, pues nada, para eso es este espacio. Es muy difícil también de construir ideas tan arraigadas. Entonces, si están de acuerdo, si no, nada, coméntenlo, que ahí entre todos abrimos el debate. Tampoco pretendo hacerme ver ante ustedes como el mago de las finanzas, porque no lo soy. No soy una persona rica, espero algún día hacerlo, pero sí he sido una persona que desde muy joven, desde que comencé a trabajar, siempre he sido un apasionado por esos temas de las finanzas. He invertido nada, desde siempre, prácticamente desde que hice mis prácticas, como les decía, y nada, pues con el tiempo muchas de esas inversiones no han salido tan bien, otras sí me han funcionado, y nada, pues como dicen por ahí, la experiencia cuesta plata, y eso es precisamente lo que pretendo con este proyecto, transmitirles a ustedes como esas experiencias que he tenido, porque puede que les sirvan, tal como lo hice en el video de el mejor método para manejar tus finanzas personales, del cual les dejo entonces la descripción en la tarjeta. Lo pueden buscar en la descripción del video o directamente en el canal. Y si les gustó el video, si les sirvió para algo, porfa denle like, pero sobre todo suscríbanse al canal. Como les he dicho también antes, a ustedes no les va a costar nada, pero créanme que nos van a ayudar un montón.